Terminé diciendo que para los franciscanos el ser humano no es tanto un animal racional, pienso, luego existo, Descartes, sino una persona relacional. ¿Se recuerdan qué expresión usé? Soy amado, luego existo. La experiencia fundamental del ser humano es el sentirse amado, abrazado. La experiencia fundamental de identidad es el sentirte tú mismo, gozosamente, con tus limitaciones. Saber integrar todo. Yo tengo una religiosa que durante 5 años acompañé en Roma, jovencita, y al cabo de 5 años le dije, ¿serías capaz, una vez que me has contado tantas cosas, buenas y malas, ¿serías capaz de hacer una historia de todo esto que me has contado? Una narración. ¿Serías capaz de integrar en una narración todo lo bueno y lo malo, viéndolo como algo que Dios te ha puesto para que crezcas? Dios puede transformar todo. A los que creen a Dios, todo les sirve para el bien. No me quites las tinieblas. No te olvides de tus problemas y ni siquiera de tus pecados. Feliz culpa que nos trajo ese Redentor, decimos en la noche pascual. Pero eres capaz de integrarlo. Eso es ser humano. Humano es el que se sabe humilde, humus. El que no quiere ser como Dios. Y gozosamente acepta su propia condición. Hacer una narración. Jesús, toda la Biblia es una narración. Toda. El cristianismo ha potenciado la narración mucho más que cualquier otra religión. Es típicamente cristiano. Y una narración quiere decir, fíjense las parábolas de Jesús, son una narración. ¿Ustedes han intentado alguna vez explicar un chiste? No lo intenten, por favor. Si alguien les dice, explíquenos el chiste, dice, mire, o lo pillas o no lo pillas. Pues las parábolas son algo así, son una narración. ¿Cuál es el lenguaje para llegar a Dios? Es la narración. La narración, la via pulchritudinis, el arte. Los franciscanos tuvieron esta experiencia. La religión no es tanto una idea, es una experiencia. No se hace uno cristiano, dice Benedicto XVI, por una idea que te convence. Se hace por una experiencia que te transforma. Religión es religare, estar ligado a alguien. Y como ellos tuvieron esa experiencia, empezando por Francisco de Asís, porque se convirtió, no, él quería ser caballero como todos, pero tuvo la experiencia de la gratuidad absoluta de Dios. Y esa experiencia de la cercanía de Dios le convirtió en hermano universal. Y al momento de hablar de la ciencia, los franciscanos parten de la experiencia, de lo singular, del método inductivo. Todo lo que hablaremos de los franciscanos va en este sentido. Yo me centro en los franciscanos, pero podría hablar de otras instancias de la Iglesia, por supuesto. Esa atención a lo concreto es un signo de que tú eres importante para mí. Tú eres mi hermano. Decía Plauto que los dones, cuando das algo, un regalo a alguien, cuando no pueden ser correspondidos, en lugar de agradecimiento, generan odio. Porque la persona se siente inferior. Y esto es el problema del capitalismo caritativo. Dios salva a nuestros ricos, he visto escrito allá en Berkeley. Porque además de ser inteligentes y esto ya no lo decía la esa, pero esto lo explico yo. Además de ser inteligentes y de conseguir el héroe comercial, ¿no? El que vence en la guerra de intereses, además son generosos, nos hacen la caridad. Pero ¿de qué vale el altruismo si la persona no se siente amada? Si falta el abrazo. Genera frustración. Soy menos importante que tú. Por tanto, no me siento estimado. Y si no me siento estimado, la economía, lo que tú me das, no me sirve para nada. Es como los padres que le dan solamente cosas a los hijos. ¿En qué se basa la economía franciscana?
¿En qué se basa la economía de comunión y otras iniciativas actuales como el microcrédito, etcétera? Pues se basa en que la economía, saben que economía viene de oikos, nomos, ¿verdad? Oikos, una palabra griega, significa casa. Nomos, norma. La economía es aquella que crea un espacio acogedor, que hace de nuestro mundo una casa, en la que todos puedan sentirse bien porque tienen lo necesario, pero no basta con lo material. Lo decía Aristóteles. Para ser feliz hacen falta dos cosas. Primera, los bienes materiales, porque el que no tiene lo suficiente se desespera. Eso es necesario, pero no basta. Después la parte expresiva, esa trama de relaciones que dan sentido a los bienes materiales. ¿De qué le vale a un niño que le regalen un juguete si después no juegan con él? De nada. Así que tenemos que distinguir entre bienes materiales y bienes relacionales. Si solo existen los bienes materiales y yo tengo más que tú, yo dándote me siento superior, porque soy el generoso que hace la caridad los fines de semana y el resto hago todo lo mal que puedo para ser el primero. Y tú te sentirás humillado porque no puedes devolverme eso. Pero si existen los bienes relacionales, todo cambia. Porque esos bienes relacionales compensan el divario que pueda existir en el intercambio de bienes económicos. Tú eres mi hermano. Y porque eres mi hermano, tú sabes que puedes pedirme en cualquier momento lo que necesitas. Y yo te lo doy con mucho gusto. Y no te sientes humillado porque sabes que yo te quiero como hermano. Y por tanto, el intercambio de bienes relacionales compensa el divario que exista en los bienes materiales. Así que cuando yo tengo necesidad te pido con toda confianza. Francisco de Asís tuvo esta experiencia con la limosna. Los frailes iban a pedir limosna, ¿verdad? Y habían algunos que eran de alta sociedad y les costaba mucho al principio pedir limosna. Y les dejaba un tiempo para que se fueran acostumbrando, ¿verdad? Y alguno les decía, ay, dice, no te preocupes, hermano, porque tú cuando das limosna hay como un sacro comercio. Tú ofreces el amor de Dios, que es mucho más importante de todo lo que te pueda dar el otro. El intercambio de bienes relacionales, en cuanto que tú le ofreces algo espiritual, supera y compensa el valor de lo material. Una economía que sea tal tiene que potenciar estas dos dimensiones. Cuando existen los bienes relacionales, esto es transitivo, no es yo-tú. Do ut des, te doy para que me des. Si yo tengo la experiencia de gratuidad, seré generoso. Tal vez a ti no te pueda devolver porque no lo necesitas, pero se lo devuelvo a otro, porque he tenido esa experiencia de gratuidad. Los franciscanos de estos siglos XIII-XV partían de esa experiencia de gratuidad, vivían entre la gente, eran conscientes de sus problemas y trataban de compensarlos, sin demonizar. Es curioso si lo comparamos, por ejemplo, con Dante, Boccaccio y otros humanistas de aquel tiempo. Estos humanistas, cuando empezó la nueva economía, eran nostálgicos de la realidad anterior. ¡Ay, qué bien se estaba en la vida pastoril anterior! Que todos estábamos bien, no había estas peleas por el dinero, el cash nexus, que se dice en inglés, ¿no? Que solamente nos une el dinero. Era una vida mejor. Los franciscanos no empiezan a añorar esto. Un cristiano no puede añorar tiempos pasados. La mejor sociedad es esta, porque es la tuya. Es la que Dios hizo para ti. No añores, por favor. Trata de humanizar el momento en que vives. Vivimos en un momento extraordinario en que podemos comunicarnos con todo el mundo, pero también en que nos podemos aislar completamente. ¿Recuerdan ese chiste que es clásico, ¿no? En comunicación, de dos perros, uno está en el teclado del ordenador y el otro está allí y le dice, no te preocupes, aquí nadie sabe quién somos. No. Pero es un problema, nadie sabe quién somos. Alguna persona que se dedica a hacer pastoral en internet dice, estoy un poco frustrado porque en cuanto digo algo que no me gusta, desconecta y no lo vuelvo a ver más. Entramos en relación con los otros
o seguimos encerrados en nuestro mundo? Decía Unamuno ya, a finales de 1900, decía, qué bonito es levantarse por la mañana, tomar un café y leer las noticias que ya sabemos en el periódico que ya nos es conocido. Tantas veces buscamos solamente lo nuestro. No aceptamos la diversidad. Ustedes piensan que cuando buscan, perdón, me estoy desviando un poquito, pero cuando buscan en Google, ¿están encontrando la diversidad? ¿Por qué si usted busca, le sale cosas distintas que aquel otro? Porque el resultado depende de sus búsquedas anteriores. Con lo cual, desde 2009, Google decidió facilitar a los usuarios el encontrar lo que les gusta, ¿no? Así también, pues pone la publicidad que te gusta y te vende más, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que te van encerrando en una burbuja como Unamuno. No eres universal. Si no intentas superar eso y solamente te quedas con las primeras opciones, al final pensarás que todos piensan como tú. ¡Qué bien! Fíjate, sobre este tema todos piensan como yo. ¡Que no, hombre! Que Google te muestra lo que sabe que a ti te gusta, que veas. Si solo leen los periódicos que ya les gusta, al final se están reduciendo a esa burbuja. Por los franciscanos, lo fundamental es el saber apreciar la diversidad. Yo en esto, a nivel filosófico, no tenemos tiempo de desarrollarlo, pero será bueno de hacer la distinción entre individualismo e individualidad. Usted hablaba del concepto de persona, ¿verdad? Que originalmente viene del griego persuonare. Era lo que se ponían en el teatro para, como no tenían micrófono, se ponían una careta para aumentar la potencia del volumen. Y esa careta, pues, es la persona. Cada uno, bueno, en fin, probamos. Pero la definición de Boecio, la definición de Ricardo de San Víctor, los franciscanos parten de esa experiencia de gratuidad y valoran lo individual, lo concreto, lo singular. Cada cosa tiene un nombre. Bien, voy a seguir adelante porque si no... Pues todo lo que les voy a decir parte de esta experiencia profunda y de esta atención a la persona concreta. Tú eres único, irrepetible. ¿Por qué? Porque Dios te ha amado a ti, te ha dado un nombre, te ha llamado por su nombre. No creas, a mí una vez que fui a Inglaterra me regalaron un cartel de un tigre precioso y decía en inglés, ¿cómo puede ser uno humilde siendo tan bueno como yo? O como conocen a Mourinho, ¿verdad? El entrenador. Dice, el segundo es el primero de los fracasados. No, por favor. No. Nosotros seguimos a un fracasado, perdona la expresión. Jesús humanamente fue un fracasado. Murió en la cruz abandonado de todos. Pero fue allí donde nos salvó. Esa experiencia de que tú eres importante no importa porque seas superior al otro en esto o en aquello, sino porque eres amado. Existo, por tanto soy amado. ¿O crees que Dios te eligió porque eras el mejor de los posibles? Si tú no existías, ¿de qué puedes presumir? Si te eligió fue porque le dio la gana. Esta experiencia de absoluta gratuidad fundamenta toda la reflexión en todos los campos del saber. La admiración. Tengo una cita en una, no sé si la he puesto aquí, dice un autor, dice, los primeros filósofos jónicos y griegos veían el mundo como un misterio, sentían la pasión por aquello que estaban viendo, se emocionaban ante esa realidad. Poco a poco eso fue cambiando y hemos reducido todo a un objeto de análisis del paradigma tecnocrático. Recuperar ese sentido de admiración, de asombro, de contemplación, saber que en eso que estás viendo, ahí está presente también la Trinidad. Bien, pues Roger Bacon, en 1214-1294, sentó las bases del actual método general de observación y verificación. Pero ya les digo, todo parte de esa experiencia de gratuidad, de individualidad y de valoración de lo concreto.
Se le suele considerar por muchos autores el padre de la ciencia moderna. Afirma que el singular prevale sobre el universal. Promueve un método bien articulado de experimentación. Sin la ciencia experimental unida a las matemáticas, él aplica las matemáticas incluso a la teología, nada se puede conocer de modo suficiente, dice. Por tanto, esta ciencia, la ciencia experimental, es la base de las demás, filosofía, óptica, astronomía, medicina. Frente a lo universal y al saber sistemático de las sumas, Bacon prefiere la experimentación. Supo explicar matemáticamente las causas de todos los fenómenos, estudió la luz, la energía e hizo notables descripciones y mapas. La pluralidad de los saberes, sin embargo, científico, filosófico, teológico, debe estar bien integrada, dice, basándose en el saber positivo y experimental. Sobre la epistemología, llegamos a Ockham. Alguno de aquí me ha dicho ayer que ha estudiado Ockham también, ¿verdad? Ockham es considerado el padre de la moderna epistemología. Acentúa la primacía absoluta de lo concreto, del conocimiento intuitivo, directo, empírico, experiencial. No existen esencias o naturalezas universales, sino solo entes individuales, singulares, que tienen valor por sí mismos, Los universales son solo nombres o conceptos que nos sirven para designar a individuos que tienen una cierta similitud. Pero esos nombres no tienen una existencia real fuera de la mente humana. Por tanto, el nominalismo son solamente nombres, no es algo que exista fuera de la mente humana. Por tanto, la importancia de la relación directa con la naturaleza y del respeto que merecen todas las criaturas, tanto animadas como inanimadas. Normalmente en ecología saben que hay como tres grandes tendencias. El adelanto, en esto entramos en el tema de la Laudato Si, pero que va muy en relación con esto. Por algo el Papa escogió a San Francisco para la Laudato Si. En ecología ha habido un antropocentrismo fuerte. El otro Bacon, que habla de poner el imperio humano, imponerlo a todas las ciencias, hemos entendido el dominar la tierra como hacer lo que nos dé la gana, porque lo que cuenta es nuestro proyecto, como si todo fuera materia neutra que tenemos que humanizar. Esa sería la posición más extrema. Pero los cristianos normalmente tenemos una segunda posición que no creo que a la luz de la Laudato Si sea correcta. Es la posición de decir, Dios me ha encargado el cuidado de la creación. Los humanos tenemos que cuidar la creación. Por tanto, la cuidamos, pero no la sentimos parte de nosotros mismos. Es como si estuviéramos sobre ella, como si fuera un encargo que hemos recibido y del que se nos pedirá cuentas. Es como si fuéramos un mayordomo. Esa postura no va. Esa no es cristiana. Porque esa postura es heterónoma, no es ética. Es algo que te viene de fuera, que no sientes tú como tal. Me lo han mandado, por tanto, cumplo. Ya saben lo que significa cumplimiento en español, ¿verdad? Cumplo y miento. Eso. Cumplo y miento. Así que voy a misa a la más cortita. Cumplo y miento. Esta postura del mayordomo no es la postura franciscana y no es la postura de la Laudato Si. La postura de la Laudato Si es la de la fraternidad universal. Somos una única casa, vivimos bajo el mismo techo, somos hermanos. Por tanto, si yo te cuido, no es porque me lo ha mandado Dios, sino porque tú eres mi hermano. Por tanto, me siento unido a ti afectivamente. Y porque me siento unido a ti no hace falta que nadie me lo diga, me sale de dentro. Es una ecología de parentesco, una ecología de hermandad. Yo creo que el Papa con la Laudato Si ha cambiado el paradigma. No se insiste tanto en la diferencia ontológica entre el ser humano y las criaturas, sino en la relación. Sigue en continuidad con toda la tradición, por supuesto, pero el acento va sobre la relación. Los franciscanos van en eso. La fraternidad. ¿Saben que la Revolución Francesa habló de tres? Égalité,
liberté y fraternité. A los 4 años ya por un decreto habían dejado la fraternidad fuera. Esa era muy peligrosa. La fraternidad es muy peligrosa. Les decía antes del bien común y el bien total, ¿verdad? Pues la fraternidad va muy relacionada con eso. No hay bien común sin fraternidad. ¿Cuál es la diferencia entre fraternidad y solidaridad? Perdonen una sociedad puede ser solidaria sin llegar a ser fraterna. La solidaridad hace posible que todos seamos iguales. Les cuento una anécdota, porque una vez, cuando fui a Japón, ¿hay algún japonés por aquí? Así contrastos, sí. Bueno, cuando fui a Japón me dieron un juego, me dije, este es el juego de los japoneses, no sé si es cierto, porque el que me lo decía era un italiano, pero bueno. Pero bueno, él me decía así, y me dio un martillo, y me puso delante un montón de muñecos. Y yo tenía que estar atento, al primero que levantara la cabeza, ¡pum!, para que todos fueran iguales, nadie levantara la cabeza, ¿no? Entonces, a ver quién levanta, ¡pum!, mantener la igualdad. Eso podríamos compararlo con la solidaridad. Que no haya injusticias, que todos sean iguales, no haya clases. Pero eso no es fraternidad. La fraternidad va mucho más allá de la solidaridad. Y en algunas comunidades y universidades sobre todo, cuando un profesor destaca, ¿qué se creerá ese? Y ese fraile, ¿pero qué piensa que es? Todos iguales. ¿Cómo que todos iguales? Somos distintos. Pero somos hermanos. Y si somos hermanos, además de intentar de que todos tengan lo necesario, yo me alegro de que tú me mejores en esto o en aquello. Porque tú eres mi hermano, entonces no me siento humillado si soy inferior a ti en esto o en aquello. La fraternidad, que está a la base de esa concepción ecológica y de esto que estamos hablando, va mucho más allá de la solidaridad. No por caso, Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, el capítulo 3 habla de la principio de fraternidad. No usa solidaridad como las encíclicas anteriores. Y ustedes saben que Benedicto XVI, la segunda tesis doctoral de habilitación pedagógica, la hizo sobre San Buenaventura. Se le pegó. ¿Y por qué dice Caritas in Veritate en lugar de Veritas in Caritate? La Biblia dice Veritas in Caritate. ¿Por qué cambia la expresión bíblica? Sobre esto hablaremos en otro día. Pero eso es muy franciscano. La Caritas, el bien. Subrayar eso más que la verdad fría. No hay verdad sin caridad, no hay caridad sin verdad. Pero los franciscanos acentúan el bien, la caridad, más importante que el otro aspecto. Por tanto, Ockham habla del respeto que merecen todas las criaturas y habla también de este principio de economía o de parsimonia. La navaja de Ockham, en condiciones idénticas, da prioridad a la explicación más sencilla y suficiente de los fenómenos, es decir, al uso del menor número posible de causas y factores. Tal vez tengo yo que aplicar también la navaja de Ockham y apurar un poquito más. Vamos a ver. Derechos subjetivos y constitucionalismo. Ockham sentó las bases para la concepción contractual de la sociedad. La sociedad no sería un todo orgánico y natural que actúa como tal, sino una agrupación artificial y voluntaria de individuos. Ese acento en lo singular llevó a una concepción de la sociedad como conjunto de individuos, no tanto como un ente que es ajeno a la individualidad. De aquí se deducirá que lo decisivo es la suma de voluntades individuales, y por eso se le atribuye a Ockham un papel inspirador en el surgimiento del constitucionalismo y de la ideología liberal. Por supuesto, todo esto es discutible, y me lo pueden discutir. Yo me baso en estudios y en opiniones también. Asimismo, buscando una purificación de la Iglesia, Ockham aboga por la separación Iglesia-Estado y, por tanto, sostiene una concepción laica de la sociedad. Fíjense, estamos muy atrás y pensamos que son ideas que vienen luego. También Bacon, que hablamos antes, se le considera que usó por primera vez. Bueno, vamos a dejarlo por el momento.
Ockham influyó en el proceso de formulación de los derechos individuales o subjetivos, que habían empezado a forjarse en el siglo XII y que adquirirán madurez en el XVII. Defiende que esos derechos positivos están basados en derechos o poderes naturales, otorgados inmediatamente por Dios a la humanidad, en general sin especificación o particularización. Saben que Ockham estuvo en pelea con alguno de los papas de entonces. Entonces estaba la separación, el papa vivía en Aviñón, y por tanto el individuo no puede ser privado de ellos sin culpa o motivo suficiente. Esto conlleva un límite al gobierno político y al mismo rey. Incluso Merino afirma de que fue el propulsor de los derechos de los animales y de los seres sensibles e insensibles. Otro franciscano, Frances Eiximenis, 1330-1409, previene también contra el abuso en la política. La comunidad en cuanto tal era depositaria de la soberanía y es partidario del constitucionalismo. La autoridad política no tiene origen divino, pues es fruto de un pacto social y puede adquirir formas diversas a la monarquía. Y esto lo dice antes de que en Europa se instauren las monarquías absolutistas. Muestra simpatía por el modelo político comunal que había florecido en la Italia central y septentrional durante los siglos XI-XIV y que permitió el autogobierno y la emancipación de las ciudades-estado con respeto a los señores feudales y al emperador. Estas ciudades prepararon el desarrollo del constitucionalismo y parlamentarismo europeo. Gestión del mercado sobre bases racionales. Eiximenis dice que nadie debe aprovecharse de un cargo público para obtener beneficios particularistas. Los intercambios comerciales ayudan a construir la red pública y la autoridad debe promoverlos y garantizarlos, asegurando el clima de caridad y fidelidad. Los franciscanos hablaron también sobre la moneda, sobre los intercambios de moneda. Cualquier alteración fraudulenta de su valor es un abuso intolerable que ni siquiera el rey puede permitirse, pues se deslegitimaría. Justifica la importancia social del mercado, del dinero y de los beneficios. Valora la labor del mercante, pero rechaza a los usureros y especuladores. Estos deben ser excluidos, pues atacan la caridad y la fidelidad sobre los que se asienta la civitas. Por tanto, el beneficio no es una cuestión de picardía, como lo entendemos hoy, sino una cuestión de justicia. Tú has contribuido a la sociedad, por tanto, debes tener un beneficio. La actividad de los cambistas, dice Alessandro de Alessandria, es socialmente necesaria, pues facilita que los viajeros puedan adquirir lo necesario y puedan realizar otras actividades económicas. El cambista honesto goza de reconocimiento social y orienta su actividad al servicio de la comunidad. Esa utilidad social justifica que puedan obtener un beneficio moderado, aprovechando hábilmente el distinto valor que la moneda adquiere en los diversos lugares. La diferencia entre su valor político legal y su contenido en peso y materia. Como ven, trataron temas de lo más dispar. Y ellos, algunos le dirían, como suelen decir algunos, a la sacristía, los frailes a la sacristía. ¿Qué hacen aquí hablando de economía y de otras cosas por allá? Pero eran los problemas de la gente. En el centro no se trataba tanto de hacer erudición, se trataba de ayudar a esas personas que eran injustamente tratadas. Por tanto, ellos hablaban de la persona humana. Fundamentación de los modernos estudios etnográficos. El franciscano Bernardo de Sahagún, este ya es un poco posterior, siglo XVI, fue pionero en los estudios etnográficos, pues anticipó esos métodos de investigación. Él hacía un cuestionario previo, dio variantes a sus preguntas. O sea, no preguntaba solamente unas cuestiones, él hacía de distintos modos para ver si la respuesta correspondía. Seleccionaba con cuidado los informadores e intérpretes nativos, cotejaba diversas fuentes y clasificaba con rigor. No copiaba el sentido de la contestación, sino la contestación misma en la propia lengua de los aztecas, para luego estudiar su contenido. Anotó las circunstancias en las cuales recogió informes, los nombres y conocimientos de quienes con él trabajaron, y los repasos a los cuales hubo que someter la historia. Por tanto, un método tremendamente minucioso, científico. Los 12 volúmenes de su Historia General de las Cosas de la Nueva España contiene más de 2000 ilustraciones realizadas por nativos, escrita en español y en náhuatl, la lengua azteca. A ella tradujo también el catecismo, los evangelios y los salmos. Claro, esto despertaba suspicacias.
¿pero qué está aquí hablando? Hasta el mismo rey Felipe II, temiendo que esa valorización de su pasado llevase a los indios a rebelarse, prohibió que se imprimiera la obra de Fray Bernardino. Decía que nadie escriba cosas que toquen a supersticiones y manera de vivir que esos indios tenían en ninguna lengua. Sahagún rechazaba que su obra fomentara la idolatría. Por el contrario, su obra, dice, evitaba, pues para poder atajar un mal hay que conocerlo. De hecho, por falta de conocimiento, en nuestra presencia hace muchas cosas idolátricas, sin que lo entendamos. Sin embargo, había otra razón más profunda. ¿Saben sobre qué hizo la tesis Benedicto XVI cuando habló de San Buenaventura? Él hablaba sobre el grupo de los espirituales franciscanos que creían, siguiendo a Joaquín di Fiore, que en el 1400 empezaba la edad del espíritu, una edad nueva. Bueno, pues Sahagún era simpatizante de estos grupos. Y él creía que en Europa el cristianismo se había corrompido. Por tanto, que con los indios aquí podía reactivar ese ideal que se había perdido. Por tanto, era necesario separar a los jóvenes indios tanto de sus padres, con ellos la idolatría, como de los españoles y con ellos de la corrupción. Muy bien. Entonces, llego a la conclusión y después, si todavía tienen humor, podemos retomar el aspecto de la economía. Max Weber atribuye a la Reforma Protestante un papel importante en el proceso de racionalización. Ese impulso habría sido históricamente novedoso y habría favorecido la consolidación del espíritu del capitalismo. Sin embargo, como hemos visto, antes del protestantismo, los franciscanos de los siglos XIII y XV habían hecho ya una notable contribución al proceso de racionalización. Fe y ciencia van unidas. Conocen bien esa frase de Einstein: la ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. El magisterio eclesiástico respeta la legítima autonomía de las realidades terrestres. No pretende definir, dice el Papa Francisco, las cuestiones científicas, ni sustituir a la política, pero invita a un debate honesto y transparente. Y Juan Pablo II afirmaba: la ciencia puede liberar a la religión de error y superstición. La religión puede purificar la ciencia de idolatría y falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra hacia un mundo más amplio, un mundo en el que ambas puedan florecer. Los franciscanos proponen esa comprensión holística de la ciencia, siempre ligada a la teología y a la moral. No buscan el conocer para dominar, sino para amar. Para ellos el conocer es reconocer, acoger gozosamente la diversidad, descubrir la presencia del dador de todo bien en todos los hombres, en todas las criaturas. Conociendo el mundo, crecen en el amor de Dios y se sienten más hermanos. Yo creo que hoy se necesita esto. Les voy a contar una anécdota. Han oído hablar del efecto desplazamiento, ¿verdad? Crowding out. El efecto desplazamiento, que se aplica también a economía, en muchas empresas han empezado a dar incentivos para aumentar la productividad. Usted es el trabajador número 1 y le ponen allí un cartelito, entonces, y le dan un poquito más, en fin. Este efecto crowding out se puede aplicar a cualquier aspecto, no solamente de la vida económica, incluso a nuestras comunidades religiosas y cristianas. Les cuento un ejemplo. Esto fue un ejemplo real. Una niña atendía con mucha dedicación a su hermanito que no era handicapado, ¿cómo se dice? Incapacitado, no se dice subnormal ahora. Diversamente normal, dicen los italianos. Bueno, las expresiones se nos agotan, tenemos que cambiarlas. Diversamente normal. Bien, pues era un primor aquella niña, con un cariño extraordinario. Los padres estaban tan asombrados de ella que durante años lo mantuvo, que cuando ya empezó a hacerse un poquito mayor dijo: vamos a darle
$5 a la niña por cada día que atienda al hermanito. Porque realmente es para que tenga para sus gastos, para que... Y durante 2 meses las cosas fueron muy bien. Pero al cabo de 2 meses, la niña se acerca a sus padres y les dice, ¿y por atender al abuelito cuánto me dan? ¿Y por sacar el perro a pasear cuánto me dan? Al final se lee la niña más cara que pagar a una empleada. ¿Qué había pasado aquí? El efecto desplazamiento. Las motivaciones intrínsecas de la niña, los valores, se habían desplazado y la niña empezaba a actuar solamente por motivos monetarios. Ganar 5 euros más. Otro ejemplo. En una ciudad había recogida de basuras diferenciada. Y había algunas familias, no había nada de eso, como muchas nuestras todavía. Y algunas familias lo hacían. Bueno, después lo mezclaban todos en el camión. Cuando venía el recogedor de basuras, todo por el mismo camión. Bueno, pero ellas lo hacían, porque creían que eso era importante. Había que sensibilizar. Llegó un momento en que el ayuntamiento, dicen aquí también ayuntamiento, el gobierno municipal, alcaldía, también me vale esa palabra, también la uso, sí, quiso incentivar la recogida diferenciada y empezó a pagar una pequeña cantidad. Y más familias empezaron a hacerlo. Pero algunas de estas que lo hacían dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Si antes que no te daban nada lo hacías, ¿por qué ahora no lo haces? ¿Saben qué contestaron? Dice, si el valor de lo que hacíamos era este, no nos interesa, hacemos otra cosa. El efecto desplazamiento. ¿Qué tiene que hacer una empresa ética y una universidad que quiera atraer a gente generosa que actúe por motivaciones intrínsecas? ¿Pagar menos? Si paga mucho, vienen solamente los que buscan dinero. ¿Pagar menos? No, no es eso. Se trata de reforzar las motivaciones intrínsecas, insistir en los valores por los que vas. En algunas comunidades religiosas, ¿qué está pasando hoy día? Y en algunos seminarios. Yo les hablé a los directores de los seminarios de aquí de Latinoamérica, que vinieron allá al Vaticano, y les hablé también de esto. Ahora hay pocas vocaciones, ¿verdad? Entonces, en cuanto llega una vocación, ¡hay una vocación! A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Un ordenador? ¿Qué quieres? ¿Otra cosa? Al final el joven, después de que pasa un tiempo, dice, para esto estoy mejor fuera. Si no valoras las motivaciones intrínsecas, yo se lo dije a mi hermana también, porque yo esto lo aplico a todo. Le dije, pero tú estás educando a tus hijas como comerciantes. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, si no comes, no ver la televisión. Si no me ayudas en esto, no te dejo salir a recreo. Hombre, está bien que lo digas alguna vez, pero si siempre dices eso, estás negociando. Y después ellas negocian contigo. Mamá, ya hicimos esto, ¿qué nos das? Tú tienes que reforzar las motivaciones intrínsecas. Oye, mira que la familia es de todos. Tenemos que colaborar. ¿No ves que tenemos que, en fin, buscar un modo de reforzar los valores? Cuando la gente se le estimula las motivaciones intrínsecas es muy generosa, mucho. Pero estamos en una sociedad demasiado plana. Queremos explicar todo, convertirlo todo en plano. Hemos perdido la perspectiva. Es Dios el que te mira. La capacidad de misterio. Les cuento otra anécdota, yo no sé si falta mucho tiempo. ¿O quieren que me meto ya en lo que decía Pedro de Juan Olivi? ¿Prefieren? A ver, voy a empezar. ¿De qué estaba hablando? Las motivaciones
se me ha pasado un poco la... Bueno, voy a empezar con esto y después le digo aquello otro. Pedro de Juan Olivi fue el que más ayudó a sentar las bases teóricas de la nueva economía de mercado. Pertenecía al movimiento de los espirituales, por tanto, era de los más austeros y exigentes, radicalmente pobre. Sus proposiciones para la vida de los frailes fueron condenadas como demasiado rigoristas en el capítulo general franciscano del 1282. En el del 1285 se prohibió a todos los frailes franciscanos la lectura de sus obras. Invitaba a los frailes a una pobreza radical, pero al mismo tiempo daba respuestas creativas para resolver el problema de la usura que estaba bloqueando el desarrollo de la nueva economía. Sus ideas fueron retomadas sobre todo por Bernardino de Siena, más de un siglo más tarde, y Bernardino de Siena no lo cita nunca. Copia descaradamente. En aquel tiempo lo del plagio no era como ahora, ¿verdad? Hoy también un poco, hoy mucho, porque la tentación de ir a Internet, pero no lo cita, pero prácticamente reproduce. Juan Escoto, Alejandro de Alejandría, una reflexión encuadrada ciertamente en el horizonte teológico. Una de las cuestiones que estaban bloqueando era lo del mercader. El mercader tenía una mala opinión en la Iglesia, porque se recordaba la expulsión de los mercaderes del templo, ¿verdad? Se consideraba que era un oficio peligroso, digamos. Y él dice, no, el mercader honesto sabe estimar adecuadamente la mercancía, la ofrece en el puesto y en el momento adecuado, incrementa su valor económico, actúa en modo honesto y se expone a muchos riesgos. Por tanto, es lógico que obtenga una recompensa proporcionada al beneficio social que le aporta a la comunidad. Así que la primera cosa que hace Pedro de Juan Olive es quitar el prejuicio que el comerciante, el mercader, los que trataban en economía, tenían en aquella época. Si hacen un servicio a la sociedad, si son honestos en su modo de hacerlo, son aceptables. Pero hizo también una aportación notable al valor económico y al capital monetario, al precio justo y a la importancia del trabajo. El concepto de capital. La cuestión entonces era el problema de la usura. Como les decía, Aristóteles ya había dicho que pecunia non parit pecuniam. Así que si tú prestas dinero, no puedes pretender que te devuelvan más de lo que prestaste, porque lo único que pasa es el tiempo, y el tiempo lo concede Dios gratuitamente. Así que nada de préstamo con interés. Y esto estaba bloqueando el desarrollo de la nueva economía. Entonces, Pedro de Juan Olive no podía decir, no, eso no es cierto, porque lo condenaban. Así que buscó un modo de comprender eso de manera distinta. Y él habla del concepto de capital. Olive admite que el dinero no puede generar interés, pero se transforma en capital cuando su propietario tiene la firme intención de comerciar con él. Así el capital lleva ya en sí mismo un germen de lucro que supera el valor objetivo de las monedas prestadas. Por tanto, cuando un mercader tiene una cantidad de dinero que ha pensado invertirla en una actividad productiva, pero ha pensado ya en una manera concreta, y movido por la caridad renuncia a hacer él la inversión para dársela a otro que lo necesita, este se está privando de un beneficio. Ese lucro cesante se añade al dinero para formar el capital. Así que el dinero más lucro cesante, capital. Se puede valorar un interés fijo por el lucro cesante, es decir, por la garantía que el prestamista no podrá obtener a causa del préstamo que ha concedido movido por la caridad. El capital, por tanto, para Juan Olive es dinero prestado más ganancia que el prestamista caritativo habría podido obtener. La capacidad de generar beneficios no reside en el dinero. La firme intención de dedicar el dinero a una actividad lucrativa hace que ese dinero se convierta en capital, es decir,
en factor de producción con utilidad social. En el capital hay dos nuevos factores con respecto al préstamo. Primero, la intención caritativa del prestamista. Segundo, la utilidad social que de ella deriva. Quien hace un préstamo en estas condiciones se priva de una ganancia que racionalmente podría haber conseguido. Por tanto, esa era una de las cuestiones de la usura muy rápidamente explicada, sería esto. Él consiguió así permitir que se pudieran conceder créditos con interés. Y eso era fundamental para no depender de los prestamistas hebreos. Era fundamental para que la nueva economía pudiera funcionar y quien quería montar un negocio pudiera obtener un crédito. El precio justo. Condiciones para el precio justo. Bueno, yo no sé si ya les he cansado mucho con cuestión económica y prefieren hacer preguntas. Yo les voy a dejar la relación, o sea que si quieren leerla, ¿cuánto tiempo faltaría?